Imaginen un bombardero B-29 en pleno vuelo sobre el Pacífico. De repente, una explosión sacude la aeronave. Un impacto directo de la artillería antiaérea enemiga ha destrozado la cola. En cualquier otro caso, este sería el fin. El avión entraría en una caída incontrolable, llevándose a su tripulación con él. Pero este no fue un caso normal. Contra toda lógica, el B-29 siguió en el aire. Este es el relato de un vuelo imposible. Una historia de supervivencia, valentía y un milagro de la ingeniería en medio de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche, primero hay que conocer al protagonista de esta historia, el Boeing B-29 Superfortress. Este no era un avión cualquiera, era la cúspide de la tecnología aeronáutica de su época. Diseñado para llevar la guerra a los cielos, con una combinación letal de velocidad, resistencia y capacidad de carga. Desarrollado por Estados Unidos a un costo exorbitante de $3.000 millones, más que todo el proyecto Manhattan, el B-29 fue una pieza clave en la ofensiva del Pacífico. Con una autonomía de más de 5.000 kilómetros y la capacidad de transportar hasta 9 toneladas de bombas, podía golpear el corazón de Japón sin necesidad de escolta. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su presurización de cabina y su innovador sistema de control de armas, torretas operadas a distancia mediante un sistema computarizado, algo revolucionario para su época. Japón no tenía nada que se le comparara. Sus defensas antiaéreas y cazas cero eran formidables, pero el B-29 volaba más alto, golpeaba más fuerte y podía absorber mucho más daño que cualquier otro bombardero en servicio. Sin embargo, como cualquier aeronave tenía un punto débil. Su estabilidad dependía en gran medida de su gran sección de cola. La cola del B-29 no era solo una parte estructural del avión, era el centro de control aerodinámico. Sin ella, el avión perdería estabilidad, giraría descontroladamente y en la mayoría de los casos entraría en una espiral mortal. En toda la historia de la aviación, ningún bombardero había logrado mantenerse en el aire después de perder completamente su cola. Hasta esa noche. El escuadrón del B-29 en cuestión tenía la misión de bombardear un objetivo clave en territorio japonés. Estas misiones eran peligrosas no solo por el fuego antiaéreo, sino por los ataques constantes de los cazas enemigos. Los B-29 solían volar en formación para cubrirse mutuamente con su potencia de fuego, pero cuando los cazas japoneses se lanzaban en picada, todo se volvía una cuestión de supervivencia. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Durante la aproximación al objetivo, un grupo de ceros rompió la formación estadounidense. Uno de ellos, con precisión quirúrgica, disparó una ráfaga directa a la parte trasera del B-29. El impacto fue devastador. En un segundo, la enorme cola desapareció en una nube de escombros. Sin timón, sin estabilizadores, sin nada. Era el final. O al menos, eso era lo que dictaba la lógica. Pero lo que ocurrió a continuación desafió todas las probabilidades. El 20 de diciembre de 1944, la tripulación del B-29 se preparaba para otra misión de bombardeo sobre territorio japonés. Para ellos, esto era parte de la rutina. Despegar desde la isla de Saipán, volar cientos de kilómetros sobre el Pacífico, llegar al objetivo, soltar la carga y regresar a casa. Pero nadie a bordo podía imaginar que aquel vuelo se convertiría en una de las hazañas más increíbles de la aviación militar. El bombardero estaba al mando de un piloto experimentado, acompañado por artilleros, navegantes e ingenieros, todos entrenados para enfrentar lo peor. Las misiones de bombardeo eran extremadamente peligrosas. Japón, aunque en retirada, todavía poseía una formidable defensa aérea. Y los pilotos de caza kamikazes se estaban volviendo cada vez más temerarios en su desesperado intento por frenar el avance estadounidense. El rugido de los motores Wright R-3350 llenaba la cabina. La aeronave avanzaba a velocidad de crucero mientras la tripulación repasaba protocolos y ajustaba instrumentos. Todo transcurría con normalidad. Pero la guerra rara vez permite que las cosas se mantengan así por mucho tiempo. Horas después, cuando los bombarderos alcanzaron territorio enemigo, se encontraron con algo que nadie deseaba ver. Una escuadrilla de cazas japoneses Mitsubishi A6M0 acercándose rápidamente. La defensa estadounidense no tardó en responder. Los artilleros de los B-29 abrieron fuego con sus torretas controladas a distancia, tratando de repeler a los atacantes antes de que estos llegaran lo suficientemente cerca como para causar daño. El cielo se convirtió en un infierno de fuego cruzado. Los ceros eran increíblemente ágiles y se movían entre los bombarderos como depredadores acechando a su presa. De repente, uno de ellos ejecutó una maniobra suicida. En lugar de atacar por los flancos o desde abajo, se lanzó directamente contra el B-29, disparando a quemarropa. La ráfaga de cañón impactó de lleno en la parte trasera del bombardero. Un estruendo ensordecedor sacudió la aeronave, y en un parpadeo, la sección de cola desapareció en una nube de escombros. La parte trasera del fuselaje, que albergaba el estabilizador vertical y horizontal, había sido literalmente arrancada. En condiciones normales, la aeronave debería haber entrado en un giro descontrolado, precipitándose al vacío. La tripulación estaba condenada.
Dentro de la cabina, el piloto y el copiloto sintieron de inmediato la pérdida de control. Sin cola, un bombardero de ese tamaño no tenía ninguna posibilidad de mantenerse en el aire. Pero algo extraño ocurrió. En lugar de caer en picada, el avión se tambaleó violentamente, pero no se desplomó. Contra toda lógica, seguía volando. La tripulación no podía explicarlo. Todos esperaban sentir cómo la gravedad los arrastraba a su destino final, pero el avión, aunque difícil de manejar, permanecía en el aire. Sin estabilizadores, el B-29 se balanceaba erráticamente, y cada movimiento del timón de profundidad hacía que el avión reaccionara de manera impredecible. A pesar del daño extremo, los 4 motores seguían funcionando a plena potencia. La estructura del fuselaje, aunque gravemente comprometida, parecía sostenerse. Y lo más sorprendente de todo, el piloto todavía tenía cierto grado de control. No era mucho, pero era suficiente. Los tripulantes apenas podían creer lo que estaba pasando. Sabían que estaban en una situación límite. Cualquier movimiento brusco podía ser el final. Pero si lograban mantener el avión estable, tal vez, solo tal vez, podrían regresar. El problema era que estaban a cientos de kilómetros de la base más cercana, sobrevolando territorio hostil. No podían darse el lujo de reducir la velocidad ni de maniobrar demasiado. Solo podían seguir adelante y rezar para que la estructura resistiera lo suficiente. Mientras tanto, los cazas japoneses no habían terminado. Al ver que el B-29 seguía en el aire, algunos de ellos regresaron para intentar derribarlo definitivamente. La tripulación, con los nervios de acero, respondió con las ametralladoras que aún tenían operativas. Cada bala disparada era un intento desesperado por mantenerlos con vida. En tierra, la base estadounidense recibió una transmisión confusa. Uno de los bombarderos había sufrido un daño extremo, pero seguía volando. Nadie entendía cómo. Los operadores de radio apenas podían creer lo que escuchaban. El tiempo pasaba y el B-29 avanzaba con dificultad. Las vibraciones en el fuselaje eran cada vez más intensas, la fatiga estructural comenzaba a hacer estragos, y los tripulantes sabían que en cualquier momento el avión podría ceder. Pero no tenían otra opción, debían seguir adelante. Lo que ocurriría a continuación sería aún más increíble. Sin su cola, la aeronave se sacudía violentamente con cada ráfaga de viento, y la tripulación tenía que luchar constantemente contra las fuerzas aerodinámicas que intentaban arrastrarlos al vacío. Para cualquier observador externo, era un milagro que el bombardero siguiera en el aire. Pero para quienes estaban a bordo, cada segundo era una batalla contra lo inevitable. El piloto, con las manos firmemente aferradas a los controles, sentía que el avión respondía de manera errática. Sin un estabilizador vertical ni horizontal, mantener el rumbo recto era casi imposible. Pequeños movimientos en los alerones y los motores provocaban reacciones impredecibles. No había margen para errores. El ingeniero de vuelo comenzó a redistribuir el combustible y ajustar la potencia de los motores. Al perder la cola, el centro de gravedad del avión había cambiado drásticamente, y la única manera de mantener cierto equilibrio era manipulando la potencia de los 4 motores Wright-Orre 3350. Si aplicaban más potencia en un lado y menos en el otro, podían compensar parcialmente la falta del timón de dirección. Era una solución improvisada, pero funcionaba por ahora. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, los tripulantes revisaban los daños. La sección de cola había desaparecido por completo, dejando un agujero enorme en el fuselaje. Sin embargo, algo increíble había sucedido. Parte de la estructura interna del avión había colapsado de manera que, accidentalmente, formó una especie de superficie aerodinámica improvisada. Esto, combinado con la potencia ajustada de los motores, explicaba por qué el bombardero no había entrado en una caída incontrolable. Pero aún había un problema. El avión perdía altura lentamente. Sin una cola que proporcionara estabilidad, era imposible mantener un vuelo perfectamente nivelado. En algún momento tendrían que enfrentarse al aterrizaje. Y con un bombardero en estas condiciones, eso era prácticamente un suicidio. El operador de radio intentó comunicarse con la base, pero la interferencia y la distancia dificultaban la transmisión. Después de varios intentos, finalmente lograron enviar un mensaje. Avión gravemente dañado, sin cola. Regresando a base, en tierra los controladores de vuelo no podían creer lo que estaban escuchando. Nadie había visto jamás un B-29 volando sin cola. Mientras el avión avanzaba, el peligro aún no había terminado. Los cazas japoneses que habían atacado la formación seguían rondando la zona. Aunque algunos habían sido derribados, otros aún buscaban su próxima presa. La tripulación sabía que si los Zeros regresaban, no tendrían muchas opciones de defensa. En un golpe de suerte, los estadounidenses fueron salvados por su propia escuadra. Otro grupo de B-29 apareció en el horizonte, con sus torretas listas. Los artilleros del escuadrón abrieron fuego contra los cazas enemigos, forzándolos a retirarse. Esto les dio al B-29 dañado una oportunidad de escapar. Pero el problema principal seguía sin resolverse. ¿Cómo aterrizar un avión sin cola?
El copiloto sugirió una opción desesperada. Si lograban reducir la velocidad lo suficiente y tocar tierra con un ángulo casi perfecto, tal vez el fuselaje pudiera absorber el impacto sin desintegrarse. Sin embargo, había muchas variables en contra. La falta de un estabilizador hacía que cualquier maniobra de descenso fuera extremadamente peligrosa. Si el avión se inclinaba demasiado hacia un lado, giraría de manera incontrolable y se estrellaría. Mientras el bombardero se acercaba a la base, la tripulación se preparaba para lo peor. Ajustaron los cinturones de seguridad, aseguraron los equipos sueltos y se aferraron a cualquier superficie firme dentro del fuselaje. Nadie hablaba. Todos sabían que este aterrizaje era una apuesta contra la muerte. Desde tierra, los operadores de la torre de control observaban incrédulos el acercamiento del bombardero. A simple vista parecía imposible que el avión siguiera en una sola pieza. La orden de despejar la pista fue inmediata. Se desplegaron equipos de emergencia listos para lo peor. A medida que el B-29 descendía, el piloto hizo los últimos ajustes a los motores. Reducir la potencia demasiado rápido podía hacer que el avión perdiera sustentación y cayera en picada. Demasiada potencia y podrían sobrepasar la pista, terminando en un desastre. Era un equilibrio frágil, pero era su única opción. El momento decisivo había llegado. Cuando el avión estaba a pocos metros del suelo, el piloto inclinó levemente la nariz hacia arriba, tratando de amortiguar el impacto. La estructura entera del fuselaje crujió bajo la tensión. Las ruedas tocaron la pista con un golpe seco. Por un instante pareció que el avión iba a descontrolarse. Sin un timón de dirección, cualquier desvío sería fatal. Pero de alguna manera el piloto mantuvo el control, frenando poco a poco mientras el avión avanzaba por la pista. Después de lo que pareció una eternidad, el B-29 finalmente se detuvo. Un silencio absoluto envolvió la cabina. Nadie podía creerlo. Habían aterrizado con éxito. Nadie podía entender cómo un B-29 había logrado regresar a salvo sin una cola. Ingenieros de la Fuerza Aérea inspeccionaron los restos del avión, tratando de descifrar qué había permitido que se mantuviera en el aire. Algunos dijeron que fue pura suerte, otros que la ingeniería del B-29 era mucho más resistente de lo que se creía. Pero para la tripulación, la explicación era mucho más simple. En el fragor de la guerra, cuando todo parecía perdido, la combinación de entrenamiento, determinación y un poco de intervención del destino les había permitido sobrevivir a lo imposible. Nadie se movió durante unos segundos. No podían creer lo que acababan de lograr. Un bombardero sin cola, una hazaña imposible. Y sin embargo, ahí estaban, con vida. La tripulación comenzaba a salir, tambaleándose, pero ilesa. Los médicos los revisaron uno por uno. Había algunos cortes y moretones, pero nada grave. Más allá de los daños físicos, lo más impactante era la expresión en sus rostros, una mezcla de asombro, alivio y agotamiento absoluto. Sabían que habían estado al borde de la muerte. Durante años, los manuales de aviación habían sido claros. Perder la cola significaba perder el avión. Pero este B-29 había desafiado todas las probabilidades. El análisis posterior reveló varias claves para la supervivencia del bombardero. Primero, la estructura del B-29 era sorprendentemente resistente. Aunque la cola había desaparecido, el fuselaje principal permaneció intacto, evitando una descompresión explosiva que habría sellado el destino de la tripulación. Segundo, la redistribución del combustible y el control asimétrico de los motores jugaron un papel crucial. Al ajustar la potencia de los motores de forma desigual, el piloto pudo compensar parcialmente la falta del timón de dirección, permitiendo que el avión mantuviera cierto control. Pero quizás el factor más sorprendente fue la forma en que los restos de la estructura colapsaron en la parte trasera del avión. De manera accidental, esto creó una resistencia aerodinámica que ayudó a estabilizar el vuelo. Fue un golpe de suerte. La historia del B-29 que voló sin cola se convirtió en una leyenda dentro de la Fuerza Aérea. Para la tripulación, sin embargo, la experiencia dejó una huella imborrable. Habían enfrentado la muerte de frente y contra todo pronóstico habían regresado. El bombardero, por otro lado, nunca volvería a volar. Los daños eran demasiado severos y se tomó la decisión de desmantelarlo para estudiar su estructura. Pero su historia viviría para siempre en los registros de la aviación. Este vuelo se convirtió en un recordatorio de que, a veces, lo imposible puede suceder. La historia del B-29 que voló sin cola sigue siendo una de las hazañas más asombrosas de la aviación militar. Hoy, este episodio sigue siendo estudiado por historiadores y entusiastas de la aviación como un caso único en la Segunda Guerra Mundial. Es un testimonio de la capacidad humana para enfrentar lo imposible y de cómo, en los momentos más oscuros, la preparación y el coraje pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos increíbles de la historia de la aviación. Nos vemos en el próximo video.